Funcionamiento y aplicaciones del puente de Winston. Objetivos: explicar las aplicaciones y el funcionamiento del puente de Winston. Comprobar experimentalmente el funcionamiento del puente de Winston mediante un circuito de resistencias variables. Instrumentos y equipos: una fuente de tensión variable de corriente continua. Un multímetro digital. Un panel de pruebas, el cual posee integrado 4 resistencias variables y un multímetro digital. El puente de Winston es un circuito que nos ayuda a medir pequeños cambios de resistencia. La configuración de este puente consiste en 4 resistencias en forma de rombo, siendo 3 resistencias conocidas y una resistencia desconocida. Entre los puntos A y B se conecta una fuente de tensión, y entre los puntos C y D se conecta un voltímetro o un amperímetro para poder medir la diferencia de voltaje y corriente. En el punto C y D del circuito aplicamos el concepto de divisor de tensión. Y para poder hallar la resistencia desconocida, el puente debe estar equilibrado. Eso quiere decir que el voltaje de C menos el voltaje de D debe ser igual a 0. Lo que quiere decir que el voltaje en el punto D debe ser igual al voltaje en el punto C. Y como conocemos el valor del voltaje en el punto D y el voltaje en el punto C en función de las resistencias y el voltaje del circuito, podemos despejar la ecuación y obtener el valor de la resistencia desconocida. El puente de Winston suele ser utilizado para medir resistencias en sensores de tensión. Un ejemplo sería el intentar medir un sensor de fuerza de tensiones con un multímetro. Este tipo de sensores podría cambiar su resistencia por factores externos, como la temperatura. Si aplicáramos fuerza al sensor y obtuviéramos una medición de 20 ohmios en una habitación a 30 grados, y si ahora aplicáramos la misma fuerza, pero en una habitación con una temperatura a 50 grados y obtuviéramos una medida de 18 ohmios, esto nos diría que la medida en el multímetro no es confiable, ya que está siendo afectada por la temperatura. Pero si colocamos este sensor en un puente de Winston con otras 3 resistencias que también van a ser afectadas por la temperatura, el valor de la resistencia no va a ser afectada por la temperatura, ya que todo el sistema se va a ver afectado por la temperatura, pero el sensor solo va a estar afectado por la fuerza. Por lo que separamos el error de la temperatura del sistema del sensor. Por lo que podríamos utilizar el puente de Winston con sensores de fuerza, resistencias dependientes de la luz o termistores. Ahora procedemos a realizar la conexión de un puente de Winston mediante el circuito que ven en pantalla. En pantalla también pueden observar que hemos indicado las resistencias que vamos a utilizar en el panel de pruebas. Las resistencias presentes en el panel de pruebas son resistencias variables y regulables mediante una perilla. Estas resistencias son sensibles, por lo que han sido reguladas en un valor entre los 400 y 700 ohmios. La finalidad de esto es que al momento de energizar, regular la resistencia R1, R2 y R3 para poder hallar el valor de la resistencia Rx. Una recomendación de seguridad es que al momento de realizar la conexión en un panel de pruebas, asegurarse que esté desenergizado, con la finalidad de evitar accidentes. Teniendo ya armado el circuito, procedemos a verificar las conexiones para cerciorarnos de que todo esté correcto antes de encender la fuente de tensión. Bien, ya verificadas las conexiones tanto de las resistencias como de la fuente de tensión y del multímetro, que en este caso estará en la función de amperímetro, ya que lo que mediremos es corriente y pues iremos verificando que se acerque a 0. Ahora regularemos la fuente de tensión, colocando primeramente 10 voltios y veremos cómo es que va aumentando la corriente que marca en el multímetro. Bien, una vez esto, procedemos a seguir aumentando hasta 30 voltios aproximadamente, que será la tensión con la que trabajaremos en este circuito. Ya teniendo regulada nuestra fuente de tensión en 30 voltios, nos damos cuenta que el multímetro nos marca una corriente elevada. Ahora, para bajar este nivel de corriente, lo que haremos es regular nuestras resistencias variables, tanto la resistencia 1 como la resistencia 2 y la resistencia 3, ya que nuestra resistencia X que no tocaremos será la incógnita en este caso.
Ahora nos damos cuenta de que conforme vamos variando las resistencias, también varía la corriente en el multímetro. Entonces lo que haremos es seguir variando las resistencias hasta que la corriente en el multímetro sea cero o sea muy próximo a cero. Ya que la corriente en el multímetro nos marca 0.01 miliamperios, el cual es un valor muy próximo a cero, esto nos indica que el sistema está balanceado. Bien, ahora comprobaremos esto con la función de voltaje del multímetro, ya que al estar balanceado, pues el voltaje también nos debe marcar cero o un valor muy próximo a cero. Para esto procedemos a quitar las puntas de prueba y colocar el multímetro en la función de voltaje en corriente continua. Bien, procedemos con la medición y vemos que nos marca un voltaje de 7.7 milivoltios, lo cual es un valor muy próximo a cero y pues consideramos que el sistema sí está balanceado. Ahora procedemos a desconectar el circuito para poder medir el valor de las resistencias que estamos utilizando. Ahora, haciendo uso de la función unímetro del multímetro, vamos a proceder a medir las resistencias en el panel de pruebas. Medimos la resistencia 1 y obtenemos un valor de 434 ohmios. Al medir la resistencia 2 obtenemos un valor de 505 ohmios. Al medir la resistencia X obtenemos un valor de 773 ohmios. Y al medir la resistencia R3 obtenemos un valor de 665 ohmios. Con los valores de R1, R2 y R3 medidos en el panel de pruebas podemos comprobar el valor de Rx. Y obtenemos un valor muy cercano al medido. Con esto terminaría el video, gracias por su atención.